Las acciones en Estados Unidos caen en picado, después de que los resultados de las grandes empresas tecnológicas decepcionen y el mercado laboral más fuerte en una generación está desapareciendo. Casi 4 de cada 10 ciudadanos se preocupan por pagar sus facturas, superando los niveles vistos durante la Gran Recesión. ¿Qué significa esto y cuántas personas lo están viviendo hoy? Un 40% de los adultos se preocupa por pagar sus facturas. Los precios en el supermercado son desorbitados en este momento. Todo ha subido, desde la ropa hasta el seguro. Esta preocupación supera los niveles de la recesión de 2008, cuando el 37% estaba preocupado. La deuda total de los hogares en Estados Unidos alcanzó un récord de 1.769 billones de dólares, un aumento del 1,1% respecto al trimestre anterior. La inflación moderada no significa que los precios estén bajando, solo que no suben tan rápido. Más de una cuarta parte de los estadounidenses ha optado por saltarse comidas debido al alto costo de los alimentos, y 8 de cada 10 ha notado un aumento significativo en los precios. Muchos están destinando un 60% de sus ingresos mensuales a gastos esenciales, lo que indica una gran presión financiera a pesar del crecimiento económico y las bajas tasas de desempleo. Se han hecho muchas recomendaciones, como buscar un trabajo extra o vivir de manera conservadora para enfrentar esta situación. No es sorprendente que ahora las encuestas reflejen esta preocupación, aunque antes nadie le prestaba atención. El Wall Street Journal y Barron's hablaron sobre el hecho de que hay entre 1,1 y 1,2 billones de dólares en deudas de tarjetas de crédito, lo que significa que la gente tiene menos espacio en sus tarjetas para emergencias, ya que las están utilizando para comprar alimentos y pagar otras necesidades. Si estás pagando tu factura de luz, el cable y los alimentos con una tarjeta de crédito y no puedes liquidarla al final del mes, no es sorprendente que más de una cuarta parte de los estadounidenses estén optando por saltarse una comida o no salir a cenar. La economía bajo la administración de Biden es tan mala como se ha venido diciendo. La inflación acumulada del 30% está afectando a las personas, y los alquileres más altos están provocando desalojos. La clase media está atravesando una crisis, y esa crisis es la economía de Biden. Más adelante hablaremos más sobre esto. Pero es realmente frustrante que, en medio de la posible candidatura de Harris, se esté ignorando la gravedad de la situación. Lo que quiero hablar es muy justo. Quiero hablar sobre su historial económico, lo que hizo en California y lo que tiene planeado para los estadounidenses, porque la gente está sufriendo y necesita ayuda urgente. Los alquileres altos han provocado un aumento del 35% en los desalojos en las ciudades que experimentaron un auge durante la pandemia. ¿Alguna vez han pasado por un desalojo? Es humillante y terrible. Es un momento humillante, y no solo eso. Imagina estar casado y tener que decirle a tu pareja que no puedes pagar el alquiler, o tener que regresar con tu familia y decirles que no puedes cubrir tus gastos y pedirles si puedes volver a vivir con ellos o en el sofá de algún amigo. Las dificultades financieras son variadas, pero los números aquí son alarmantes. En las ciudades que experimentaron un auge durante la pandemia, los desalojos han aumentado en un 35% en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, impulsados por los altos alquileres, como resultado de la migración hacia el Cinturón del Sol. Ciudades como Nashville, Fort Worth y Jacksonville han visto aumentos en los desalojos del 31, 25 y 14%, respectivamente. Estos picos en los alquileres fueron provocados por la afluencia de nuevos residentes durante la pandemia, lo que superó los ingresos de los habitantes locales. Según Realtor.com, los aumentos en los alquileres alcanzaron un máximo del 177% interanual a principios de 2022, especialmente en las ciudades del Cinturón del Sol, aunque el mercado de alquiler sigue siendo desafiante para los inquilinos de bajos ingresos. Las tendencias recientes muestran una disminución en los precios de alquiler en estas ciudades. Austin, Texas, vio la mayor caída con un 6.6% en abril, mientras que Nashville y Jacksonville registraron disminuciones del 5.9 y 5.6. Adam, ¿qué opinas de esto? Los tiempos son difíciles,
Los cheques de estímulo que se repartieron durante el COVID y la impresión de dinero durante ese periodo han tenido un gran impacto. En un momento dado, se decía que casi la mitad de todo el dinero que se había impreso en la historia se hizo en 2020, y ahora veo datos que indican que hasta el 80% se ha impreso desde entonces. Cualquiera que sea la cifra, se ha impreso una cantidad asombrosa de dinero, lo que ha llevado a la inflación. Ahora, si comparas a Estados Unidos con el resto del mundo, América está funcionando maravillosamente en comparación. Pero tenemos altos estándares aquí. No se trata solo de comparar a Estados Unidos con el resto del mundo, sino de si estás mejor ahora o hace 4 años. Como dijo James Carville, es la economía, estúpido. Hay una diferencia entre los números y los datos frente a cómo se siente la gente. Y la gente simplemente no siente que América esté yendo en la dirección correcta. No puedes decirles cómo deben sentirse. Tienes que demostrarlo. Personalmente, nunca he estado en una mejor situación económica. La vida es buena si estás haciendo las cosas bien. Es una economía en forma de K. Los ricos se están haciendo más ricos y los pobres seguirán siendo pobres. Hay una diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. Ser pobre es literalmente no tener dinero ni oportunidades, estar desolado. Pero estar en bancarrota es diferente. Estás trabajando, luchando, intentando salir adelante, pero simplemente no puedes avanzar. Siento que la clase media está siendo exprimida y no puede encontrar la manera de salir adelante. Por eso se dice que hay una diferencia entre Wall Street y Main Street. Si miras Wall Street, los mercados están en máximos históricos. Ha superado los 40,000 puntos y aunque el Nasdaq sufrió un golpe, Bitcoin y todo lo demás sigue en movimiento. Solo estoy pensando en las tendencias. En 2001, el mercado estaba en un máximo histórico. Lo mismo en 2007. Y luego todo se desplomó. Ahora dices que estamos en un máximo histórico. Y ese es un patrón al que la gente debería prestar atención. El S&P sigue subiendo. Y multimillonarios como Zuckerberg, Buffett y Bezos están vendiendo sus acciones. Los políticos están vendiendo más. Y 1 de cada 3 hogares que ustedes mencionaron están luchando por cubrir sus gastos. Las deudas en tarjetas de crédito están en máximos históricos. El sector inmobiliario comercial se está colapsando. Los bancos pequeños están quebrando y hay un récord de directores ejecutivos renunciando. ¿Cuánto tiempo creen que esto va a durar antes de que ocurra otro de esos colapsos? Parece que esta administración solo está aguantando para que no ocurra bajo su mandato. Quiero compartir algo con ustedes. A veces, cuando escuchas algunas de estas historias te afectan. Recuerdo una vez en una reunión alguien me dijo, ¿podrías hacer una dieta de 60 días sin noticias? 60 días sin noticias y sin radio. Le respondí que lo intentaría, y desde entonces nunca he vuelto a escuchar la radio. ¿Podrías intentar hacer una dieta de 60 días sin escuchar todas las noticias alarmantes que están sucediendo? Y en cambio, escuchar a personas razonables que son optimistas sobre el futuro. ¿Crees que podrías hacerlo? Sí, podría intentarlo. Quiero ver qué pasa. Tenía una amiga, una pariente, que seguía todas las teorías conspirativas que había. Le dije, mira, por alguna razón sigues cada una de estas teorías y honestamente te ves miserable. Ella me respondió, ¿y si es verdad? ¿Y si todo eso es cierto? Le dije, no hay problema, sigue viendo las noticias y mantente paranoica, pero intenta ser optimista. Sin embargo, hay un equilibrio entre estar tan atrapado en lo que está pasando que dejas de ser un buen esposo, amigo, hermano, empleado, líder. Estás tan al límite que parece que todo el mundo está contra ti y es difícil estar cerca de alguien así. Ayer, una de las mujeres más poderosas en Goldman Sachs, que maneja $1 billón, me dijo algo interesante. Le pregunté, cuando las familias están creando riqueza, ¿qué errores cometen? Ella dijo que a veces, cuando las personas recién adquieren dinero, piensan en invertir a largo plazo, 20 o 30 años, y lo hacen. Pero cuando ocurre una crisis, se asustan y sacan su dinero del mercado. Durante la pandemia, cuando el Dow cayó a 18,000 desde 36,000, 2 de mis clientes sacaron todo su dinero. En ese momento, podrías haber pasado de 100 millones a 50 millones en un lapso de 90 días en papel.
Pero si sacaste tu dinero, bloqueaste tus pérdidas y 90 días después, cuando el mercado se recuperó, te quedaste con la mitad. Así que en estos tiempos, no importa lo que hagas. Si perteneces a una comunidad que no encuentra la manera de mejorar y te quedas atrapado en culpar a la economía, a Kamala, a Biden, a Trump o a quien sea, te ocurrirá lo mismo cuando la economía mejore. La economía es cíclica. No caigas en esa trampa. Voy a leer la siguiente historia y quiero que prestes atención a cómo te hace sentir. La mayoría de la gente ahora dice que es imposible alcanzar el sueño americano. Solo con leer el titular, ¿cómo te sientes? Escucha, la mayoría cree que el sueño americano es inalcanzable. Una encuesta de Newsweek revela que más de la mitad de los estadounidenses piensa que es cada vez más difícil alcanzar el estatus de clase media. Entre los millennials, el 57% encuentra inalcanzable la clase media, seguido por el 59% de la generación X, el 48% de la generación Z y el 51% de los baby boomers. Esta percepción no la refuerza un experto, sino un usuario de TikTok que dice: no puedo permitirme vivir solo en ningún lugar, a pesar de ganar 3 veces el salario mínimo federal. Las realidades económicas cambiantes han hecho que la clase media en Estados Unidos se reduzca. Según el Pew Research, el porcentaje de hogares en la clase media ha disminuido del 61% en 1971 al 51% en 2023. Vivian, una ex empleada de Wall Street conocida como Your Rich BFF en TikTok, destaca que el sueño americano tradicional está desactualizado, afirmando que no podemos usar el mismo manual que nos dieron nuestros padres para vivir hoy. La transición hacia trabajos de servicio mal remunerados y la automatización han exacerbado esta tendencia. ¿Qué opinas? Tengo muchas opiniones al respecto, pero quiero escuchar la tuya primero. Cuando escucho sueño americano, siempre le pregunto a la gente: ¿qué quieres decir con eso? Esa frase no significa lo que crees que significa. Entonces, cuando hablo del sueño americano, pregunto: ¿qué significa eso para ti? ¿Qué estás tratando de lograr? Si automáticamente te pones un muro frente a ti mismo y dices: bueno, ese es el sueño americano, nunca podré superarlo, eso es un pensamiento negativo. La pregunta es: ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es el sueño americano para ti? Hablaste sobre la planificación positiva y el optimismo. Quizás piensas: quiero encontrar un lugar de 3 habitaciones para prepararme para casarme y tener un hijo. Eso es un pensamiento positivo hacia el futuro. Pero si dices: no puedo lograr el sueño americano, tal vez lo que realmente quieres decir es: no sé si podré hacer lo que hicieron mis padres, tener 2 hijos antes de los 30 y comprar una casa en los suburbios. Bueno, quizás no lo logres porque los suburbios y las ciudades han cambiado. La vivienda es diferente ahora. Cuando escucho esto, pregunto: ¿qué significa para ti el sueño americano? ¿Es lo que tus bisabuelos hicieron después de la Segunda Guerra Mundial o lo que tus padres hicieron en los años 70? No, es diferente ahora. Es una generación diferente, un momento diferente en América. Creo que debes definir tu propio sueño y visión para tu carrera, encontrar trabajos alternativos y hacer cosas que te pongan en una mejor posición. Pienso que el sueño americano muchas veces es un recurso de campaña electoral para hacer que la gente piense negativamente. Oh, nunca podré hacer lo que hicieron mis abuelos. Te diré que el viejo sueño americano está muerto, sin duda. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. El nuevo sueño americano está tan vivo y vibrante como siempre, solo depende de cómo lo definas. En los años 80 había una frase: el que muere con más juguetes gana. Era una mentalidad de consumo. Tenías que tener la casa, los autos, la cerca blanca, los 2.2 hijos, el perro. Trabajabas en la misma empresa durante 40 años. No había rotación. Todo era el llamado sueño americano. Pero eso ha cambiado, especialmente para los jóvenes. El costo de vida ya no cuadra. Todos tenemos los mismos 3 grandes gastos: vivienda, transporte y alimentación. Si solo sigues el mismo camino de siempre, tendrás una casa con hipoteca, un coche con pagos y saldrás a comer una vez a la semana. Pero los números no suman, terminarás en bancarrota. Así que tienes que hacer algo diferente. Hoy en día,
El juego se trata de tener libertad financiera. Si quieres mudarte, trabajar a distancia, aceptar un trabajo en otro lugar, casarte, tener hijos, eso depende de ti. El sueño americano ha cambiado y necesitas definir lo que significa para ti. No dejes que otros definan lo que crees que debería ser. El motivo por el cual lo llaman el sueño americano es porque tienes que estar dormido para creer en él. Y por cierto, he escuchado todas esas bromas y quejas sobre no poder hacer esto o aquello y que todo es tan difícil. Me recuerda a mis hijos. Cuando los niños hablan así, los adultos no deberían hacerlo. Mis hijos empiezan sus frases con 3 palabras. No puedo. Son las 3 palabras que usan los niños. No es justo. Un hombre adulto no debería usar esas palabras porque, al hacerlo, le está dando poder a la otra persona. Lo que indirectamente estás diciendo es, soy impotente, tú no lo eres. Para mí una parte de esto es que, sí, lo que dices es cierto, es un hecho y es matemático, pero la otra parte es que estás eligiendo aceptarlo. Una de las peleas más grandes que tuve con mi padre fue sobre el matrimonio. Él se había casado y divorciado de mi madre 2 veces. Sí, lo escuchaste bien. Mis padres se casaron y divorciaron 2 veces. Recuerdo que estábamos hablando sobre el matrimonio y mi padre decía cosas como, el matrimonio es esto, una mujer es aquello. Y yo le respondí, escucha, ¿quieres nietos? Porque si sigues hablándome así, nunca tendrás nietos de mi parte. Le dije, tienes 3 hermanos y ninguno de ellos me ha dado un primo. Todos han vivido más de 60 años. ¿Cómo es posible que no tenga primos? ¿Quieres que también yo te deje sin nietos? Le dije que su manera de hablar me desanimaba de asumir el riesgo de tener una familia. El matrimonio es difícil, claro, ser padre es difícil, pero yo no ando diciendo, ay, pobre de mí porque estoy casado y tengo hijos. Ese es el lenguaje de un niño. Y como adultos no deberíamos hablar así. Todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Sabes por qué? Porque decimos, no es justo. ¿Por qué el otro consiguió un ascenso y yo no? No es justo. Todos caemos en esa trampa de vez en cuando. Pero no deberíamos hacerlo. Tal vez debamos bajar un poco la emoción y ser más razonables. Cuando escucho a profesionales hablar, especialmente en lugares como Goldman Sachs, noto cómo se comunican de manera más razonada, menos emocional. Ellos dicen cosas como, bueno, lo que decidimos hacer en el piso 12 es esto, y la razón es esta. Y te das cuenta de que han aprendido a reducir el nivel de emocionalidad y aumentar el razonamiento para tomar mejores decisiones. Y eso los ha llevado al éxito. No tienes que estar de acuerdo con ellos políticamente, pero hicieron buenas elecciones. Para cerrar, quiero dejarles esto para que lo piensen. ¿Sabían que desde que salí del ejército a los 21 años, he asistido a 4 conferencias de negocios cada año? 4 conferencias de negocios todos los años. Tony Robbins, Tom Hopkins, cada año asistía a 4 conferencias de negocios. ¿Qué efecto tuvo eso en mí? En cada conferencia a la que asistes, entre el 30 y el 50% del mensaje es el mismo. Deja de poner excusas. Puedes reinventarte, lee algunos libros de negocios. Puedes encontrar una manera de mejorar. Puedes elegir liderar. Y uno podría pensar, pero no entiendes, mis padres pasaron por 2 divorcios. No importa, deja de poner excusas. Me odias por decirlo. No hay problema, pero al final vas a volver a tu vida. ¿Será bueno para ti seguir como estás? Haz algo al respecto. Ese es el punto. La gente debe elegir reinventarse. Paso número 1, deja de poner excusas. Paso número 2, identifica tu causa. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y por último, haz historia y sigue la ley número 25. Haz un movimiento audaz. ¿Qué es un movimiento audaz? Puede ser mudarte a otra ciudad, dejar de hacer ciertas cosas. La gente te dirá, no hay manera de que puedas hacerlo. Pero tú responde, mírame, a los 24 años, decidí pasar 17 meses sin salir de fiesta. Mis amigos decían, estás loco, no podrás hacerlo. Pero lo hice. Eliminé todas las distracciones, esas que te causan problemas, como discutir con chicas o confundir nombres. Por ejemplo, ¿sabes cuántas veces cometí errores así? Es molesto tener que pasar 30 minutos al teléfono, mientras estás en el trabajo, tratando de explicar por qué confundiste su nombre. Antes no existía el autocorrector. Y si cometías un error te metías en problemas.
Así que, lo que quiero decir es que todo se reduce a estadísticas y al interés compuesto. Si inviertes $100,000 a un interés del 6 o 12% y miras los resultados después de 10 años, no verás una gran diferencia entre las tasas del 2, 4, 6 o 7%. Pero cuando llegas a los 20 o 30 años, la diferencia es enorme. Ya no estás ni en la misma liga. La razón por la que los ricos siguen haciéndose más ricos y los pobres más pobres es por el interés compuesto. Ellos ganan un 12% en sus inversiones, mientras que tú ganas un 1%. Nunca podrás competir con ellos y la brecha seguirá aumentando. Lo mismo ocurre con las personas que leen y mejoran continuamente. No caigas en la trampa de sentir lástima por ti mismo y culpar a otros por tus fracasos, ya sea Biden, Kamala o cualquier otra persona. Vota mejor, pero al mismo tiempo, asume la responsabilidad de tu vida. No dejes que otros controlen si tus sueños se hacen realidad o no.